Estudio de la Biblia a través de Ministerio Emuná Shalom presenta para ustedes el programa Cada Día Una Cita con Dios con Osvaldo Rojas. Un saludo, mis queridos amigos y hermanos. Una vez más queremos compartir con ustedes el estudio de la Palabra de Dios a través del repaso a la lección de Escuela Sabática. Lección número 1, titulada Señales que indican el camino. Y para el sábado 5 de octubre de 2024 estaremos estudiando un nuevo folleto, un nuevo trimestre. El cuarto trimestre estudiaremos el libro de Juan. Y verá que encontraremos unos pasajes de la Biblia y algunos milagros que el Señor realizó y que solamente el Evangelio de Juan los menciona. Es interesante cómo podemos ver que cada trimestre se había estudiando un libro específico. En este caso estaremos estudiando para el último trimestre del año 2024, que es el cuarto trimestre, y estaremos estudiando el último, de los 4 evangelios, y también escrito por el último discípulo de nuestro Señor Jesucristo. Así que es algo interesante en el estudio de esta semana que estudiaremos. Para ello vamos a leer el texto para memorizar que lo encontramos en el libro de Juan, capítulo 20, versículos 30 y 31, y dice de la siguiente manera: También hizo Jesús muchas señales en presencia de sus discípulos, que no están escritas en este libro, pero estas fueron escritas para que ustedes crean en Jesucristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tenga vida por medio de él. Así que es interesante ver que Juan escribe, pero ya existían 3 autores que habían escrito acerca de la vida de Jesús. Sin embargo, cuando Juan escribe, ya existían esas 3 versiones, y unas versiones que estaban reconocidas y eran inspiradas también por Dios: el Evangelio de Mateo, de Marcos y de Lucas. Por esta razón Juan escribe, pero no repite mucho material de esos 3 autores, sino que el 66% de su relato es único, y también es única la manera de presentar a Jesús, porque él ve cada uno de los milagros que sucedieron, él lo ve de un punto de vista diferente a aquellos otros evangelios que se escribieron. Para Juan, los milagros del Maestro son señales, y estas señales fueron seleccionadas por Juan con un propósito: que todo aquel que la lea crea que Jesús es su Salvador y por ello tenga vida eterna. Entonces, de esa manera Juan resalta a Jesús, que las señales que Jesús hizo era una manera de que estaba mostrando que él era el Mesías. Así que durante esta semana y durante este trimestre estaremos estudiando el libro de Juan, un libro maravilloso. Encontramos la vida de Jesús también allí, así que esperamos que cada uno de nosotros podamos compartir estas hermosas enseñanzas. Así que punto número 1, quiero hacer un repaso, general de lo que será estudiado durante toda la semana. El punto número 1 tiene que ver con el milagro en las bodas de Canaán. Es interesante ver que quedarse sin vino en una fiesta judía era algo vergonzoso para los novios. Así que en el momento que hace las invitaciones, dice la Biblia en el libro de Juan capítulo 2, versículo 1 en adelante, que la madre de Jesús fue invitada, Jesús fue invitado y también sus discípulos, pero en el medio de la fiesta alguien comenta que el vino se había acabado. Así que la madre de Jesús se acerca a él y le dice: ya no hay más vino. Y Jesús responde: ¿qué tiene que ver eso con nosotros? Aún no ha llegado mi hora. Sin embargo,
hay algo interesante porque el no tener vino en una fiesta era complicado para los novios, era vergonzoso. Así que en ese momento sucede un milagro maravilloso y es el primer milagro que sucede del ministerio de Jesús. Es uno de los primeros milagros. Así que allí Jesús manda llenar las tinajas de agua y ocurre el milagro que se convierte en vino. ¿Sabes? En una fiesta judía, las cosas que se repartía, como el vino o la comida, siempre lo mejor lo dejaban para lo principal. Sin embargo, en esta ocasión, lo mejor quedó al final. ¿Por qué? Porque Jesús hizo un milagro maravilloso. Y ahí estaba representando lo que Moisés, se estaba cumpliendo lo que Moisés en Deuteronomio capítulo 18-15, que habla acerca de que se levantaría un profeta, y en el momento que el milagro ocurre, allí en las bodas de Canaán de Galilea, allí se está cumpliendo esa profecía acerca de esa señal. Este milagro es también una señal que nos vincula a Jesús con Moisés y por lo tanto lo identifica con el profeta, Mesías anunciado por él. Como ya mencionamos en el libro de Deuteronomio 18:15 nos habla de eso. Por eso es muy interesante que ese milagro maravilloso que sucedió. El punto número 2 tiene que ver con el milagro del hijo de un oficial. Lo encontramos en Juan 4:46 al 54. Qué interesante ver que hay otra señal para el que no tiene fe. Para el que no tiene fe. Pero lo más interesante y lo más bonito de este nuevo milagro que sucede es que este oficial va a Jesús y le pide el favor que sane a su hijo, que vivía en Capernaum. Angustiado por su hijo enfermo, decide viajar a Caná y pedirle a Jesús que viniese a sanar a su hijo. Si Jesús hacía esto, creería en él. La respuesta de Jesús indica que conocía bien los pensamientos del oficial. Los milagros en sí no demostraba que Jesús era el Mesías. Satanás mismo puede hacer milagros. El oficial debía decidir creer o no creer en Jesús antes de que el milagro se realizase. O sea, por eso se vinculan estos dos milagros que sucedieron exactamente en el mismo lugar. En Caná de Galilea sucede el milagro del vino y sucede también el milagro de del hijo de este oficial, que realmente estaba angustiado por la enfermedad que tenía esta persona. El punto número 3 que queremos resaltar en esta semana tiene que ver con las señales para el desamparado. Jesús una vez más viaja a Jerusalén y cuando llega a Jerusalén había un estanque donde yacían muchos, pero muchos enfermos, buscando una esperanza a través del movimiento del agua que estaba en el estanque, conocido como el estanque Betesda. Pero entre muchos enfermos que estaban allí, cojo, paralítico, ciego, lisiado, había un hombre que tenía 38 años que no podía moverse. Sin embargo, él estaba tratando de llegar al movimiento del agua. Pero la Biblia dice que el primero que llegase al estanque cuando el agua se agitaba, quedaría sano de cualquier enfermedad. Así que este pobre hombre, postrado allí 38 años sin poder moverse, ¿qué posibilidad tenía de poder tener la esperanza de poder alcanzar la sanidad? Era muy difícil. Sin embargo, Jesús llega a ese lugar y cuando lo mira, simplemente le hace una pregunta: ¿quieres ser sano? Obviamente que este hombre quería ser sano porque estaba allí buscando la sanidad. Sin embargo, Jesús
cuando hace esa pregunta, lo que quiere es que la persona, en este caso este hombre que tenía 38 años allí sin poder moverse, tomara una decisión. Entonces Jesús simplemente le hace la pregunta: ¿quieres ser sano? Obviamente que sí. Y después Jesús le dice: levántate. ¿Sabe? Él podía decir: Señor, si me sanas primero, yo me levanto. Sin embargo, dice que este hombre se levantó y anduvo. ¿Por qué? Porque creyó. Y esa es la parte importante que Juan escribe en esta lección. Es que debemos creer en el Hijo de Dios. Y cuando creemos, los milagros van a ser realizados en nuestra vida. Así que allí en Bethesda, este pobre hombre estaba desesperado para poder llegar al estanque. Sin embargo, apareció Jesús y le hace el milagro de la curación que él necesitaba. El punto número 4, encontramos las señales para el que no quiere entender. Qué interesante ver cada uno de estos puntos de la lección que nos enseña a cada uno de nosotros algo importante. Era lógico que una vez sanado, el enfermo regresase a su casa, portando sus pertenencias, pero era en un lugar que era día sábado. Ante esta ocasión, el hombre se defendió diciendo que su sanador se lo había ordenado y la cuestión quedaba zanjada. Así que este hombre tenía que, al momento de ser sanado, tenía que presentarse a los oficiales y a los sacerdotes como dando lo que estaba pasando. Sin embargo, como era sábado, él no llegó a ese lugar. Dice acá la lección, dice: pasando que quería alabar al sanador, cuando supo que Jesús le había curado, corrió a decírselo a aquellos que le habían preguntado. Pero no todos reaccionaron igual. Las señales de Jesús sabía que levantaría prejuicio cuando ordenó al paralítico cargar su lecho en el sábado. Su propósito era hacer pensar a su angustia sobre que era más importante su tradición o la sanación de un hombre. ¿Por qué no quisieron entender esto? Porque estaban más atentos, era lo que realmente en las tradiciones en las cuales ellos estaban sumergidos, y no había una preocupación importante por aquella persona que necesitaba una sanación, que necesitaba un salvador. Por eso ellos no lo vieron con buenos ojos al que Jesús le había dicho que se levantase en el día sábado. Para ellos era muy pecado, porque en sábado no se podía hacer nada. Sin embargo, quien estaba dando la sanidad y quien estaba ayudando era Cristo Jesús. Punto número 5. Tiene que ver con las señales avaladas por los testigos. Ahora, siempre en las señales y en los milagros que Jesús hizo, habían personas que podían saber y darse cuenta de que cada una de las cosas que Jesús hacía era muy importante. Y eso se convertía en testigos. Dice por acá: al ser acusado como transgresor del sábado, Jesús contestó: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Juan 5:17. Esta afirmación fue interpretada como una afirmación de su divinidad. O sea, cuando Jesús afirma esto, está diciéndole que su Padre y él igualmente están trabajando, y estaba afirmando cada una de esas cosas. Ahora es interesante notar acá
lo que dice. Su relación con el Padre, esto le daba potestad incluso para juzgar, resucitar a los muertos. Los testigos que corroboraban sus afirmaciones, la dureza de corazón de sus acusadores, Moisés mismo, en quien ellos creen, le condenará porque no creen en aquel a quien habló. Entonces vemos allí algo interesante en este punto. Juan el Bautista, los milagros que realiza el Padre y la Escritura. Cada uno de estos puntos enlaza en lo que Jesús estaba enseñando y que la lección nos está enseñando a cada uno de nosotros algo interesante. Así que cada una de estas lecciones encontramos algo maravilloso, y especialmente en este nuevo trimestre, el cuarto trimestre del libro de Juan, vamos a encontrar cosas maravillosas a través de este estudio, señales que indican el camino. Así que les invito, mis queridos amigos, mis queridos hermanos, a que busquemos este folleto maravilloso para poder compartir, para poder estudiar cada uno de estos puntos importantes, cada una de estas lecciones maravillosas, y que podamos aprender de este libro algo maravilloso para crecer espiritualmente. Así que esperamos que durante la semana estaremos compartiendo cada lección, cada día por individual, y así podamos desarrollar cada uno de los temas maravillosos. Así que te invito para que consigas el folleto, lo puedes descargar en PDF, y así puedes obtener el folleto de este nuevo trimestre que estará maravilloso estudiando el libro de Juan. Oremos. Cariñoso y eterno Dios, te damos las gracias por tu amor, por tu misericordia y por tu bondad. Gracias por el estudio de tu palabra. Permite que al estudiar el Evangelio de Juan podamos aprender grandes cosas maravillosas, y que durante esta semana podamos encontrarnos contigo, Señor, y poder darnos cuenta cada uno de estas señales que te muestran a ti como el Mesías y como el único que tiene el poder para sanar, para resucitar y para dar vida, Señor. Bendice a cada uno de los que escuchan y los que vean estos videos, estas lecciones, para que cada día crezcamos espiritualmente. En el nombre de Jesús, amén. Que tengas un excelente día, un feliz sábado, y que podamos compartir estas lecciones maravillosas de la palabra de Dios. No te olvides de compartir este video, de suscribirte al canal, de darle a la campanita y hacer comentarios para que cada día este ministerio pueda crecer para la honra y gloria de Dios. Dios te bendiga. Estudio de la Biblia a través de Ministerio Emuná Shalom presentó para ustedes el programa Cada Día Una Cita con Dios con Osvaldo Rojas.